La Fiscalía contra la Impunidad del Ministerio Público realizó diligencias para inmovilizar bienes del exministro y excandidato presidencial Alejandro Sinibaldi. Las acciones van encaminadas para complementar una investigación por supuesto lavado de dinero. Las cosas se ponen más difíciles para el exfuncionario prófugo de la justicia, que en su momento se mencionó como presidenciable. Sí, el Fisiquín, el Zipi, como le llamaban en su círculo cercano. Ese es el tema de la noche. Participe con el hashtag SFZipi. A continuación, la nota de los allanamientos. El exministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi es foco de nuevas investigaciones por corrupción. Por ello, el Ministerio Público realizó esta mañana un total de 12 allanamientos, 10 de ellos en la ciudad de Guatemala a viviendas y empresas vinculadas a Sinibaldi, ubicadas en zona 10, 14 y 16, otro en Antigua Guatemala y uno más en Escuintla. Además, inmovilizó 9 inmuebles, 2 hangares y 2 helicópteros. La investigación por lavado de dinero parte de un incremento exponencial en su patrimonio. Según lo reporta el portal relato.gt, en 2004, cuando Sinibaldi era el director del Instituto Guatemalteco de Turismo, INGUAT, su declaración patrimonial era de 3.518.240 quetzales, sin incluir bienes inmuebles. Para 2012, cuando fue nombrado como ministro de Comunicaciones por Otto Pérez Molina, su declaración había crecido a 53.9 millones de quetzales. En esta ocasión, la misma ya incluía 8 millones en bienes inmuebles. Su última declaración la hizo en 2014, cuando ya se preparaba para ser el ungido de Pérez Molina, el delfín del Partido Patriota que buscaba heredar la presidencia. Para ese año el patrimonio había crecido a 60.9 millones de quetzales, es decir, un 1.700% más que 10 años antes. Desde el pasado mes de junio, Alejandro Sinibaldi se encuentra prófugo de la justicia por su vinculación con el caso La Cooperacha y es indicado de los delitos de lavado de dinero y asociación ilícita. Bienvenidos a Sin Filtro, noche de martes, este tema de los allanamientos que se realizaron en diferentes bienes del exministro Alejandro Sinibaldi, según el Ministerio Público. Esto para complementar una investigación que está en curso, que en este momento no se puede pues dar mayor información porque está bajo reserva. ¿De qué se está hablando? Y lo que llama la atención, este incremento del patrimonio del que fuera el presidenciable en su momento del Partido Patriota. Ese es el tema de la noche, la etiqueta SFZipi. Damos la bienvenida a nuestros analistas Fernando Espina y Estuardo Zapetra. Estuardo, hablemos de el Zipi. Así se conocía, ¿no? En el círculo de gobierno Alejandro Sinibaldi, un superministro en aquella época de comunicaciones. Bueno, y yo quiero repetir lo que he dicho aquí desde que iniciamos Sin Filtro, que la verdadera línea no es la SAT. Ahí hay la línea de la SAT. Cuando se compara con la línea del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, en los 3 campos hay robos impresionantes. Carreteras que no se terminaron, carreteras sobrevaluadas, puentes que jamás existieron. O puentes que se caen a la primera lluvia. Los construyen para que se caiga y los más felices en la primera lluvia de mayo son los que construyeron el puente porque saben que se va a caer. No hay ejecución de todas las fianzas. También es el que más deuda de arrastre tiene, la deuda flotante. Y un ministerio que todo el mundo busca, ¿no? El Ministerio de Comunicaciones. Es el más agradable. ¿Cuál es la alianza estratégica del Ministerio de Comunicaciones del MISIBI, donde estaba el Fisiquín, donde estaba el Zipi? La alianza estratégica del ministerio es siempre la lista geográfica de obras. ¿Ya? Lista geográfica de obras, que es la verdadera línea, y cuando uno ve el listado geográfico de obras son 13.000, 14.000 millones cada año, versus, por ejemplo, la línea de la SAT. La línea de la SAT es niño de primera comunión comparado con el robo, ¿verdad? El despilfarro, el desfalco, el engaño y todo lo que hay en el Ministerio de Comunicaciones. Hay desfalcos también en el área de vivienda, hay desfalcos también en el área de mantenimiento. Y el área de mantenimiento, el antiguo Caminos, y que ahora es más fácil la corrupción ahí. El llamado Covial, todo ese tema. Sí, no se asigna el dinero, se paga el dinero, en teoría, está súper sobrevalorado, pero al mismo tiempo nunca vas a ver la obra.
¿Cómo se da el proceso? ¿Y por qué los ministros que están ahí enriquecen muy rápido? Y viceministros también, muy sencillo. Ellos, la pieza de información principal que tienen ellos es el precio del... Entonces hacen una subcotización de 3 concursantes, a veces los invitan, a veces lo lanzan, pero uno ya está asignado, a uno ya tiene el precio, uno ya conoce, ya está, a cambio de ser ese, paga hasta 35% de comisión. El tema, cuando hablabas de los desastres naturales, cuando sale el tema de los famosos dragados, ¿no? 400 millones. Claro, y que no se sabe si lo realizaron, a qué empresas, cómo se hicieron, si se terminaron en el momento oportuno, pero es un negocio para algunos. Solo para agregar aquí, hay 3 grandes megaempresas de construcción que yo creo que también están están bajo investigación. Fernando, sigamos hablando de la gallina de los huevos de oro, el Ministerio de Comunicaciones, el gran ministerio de la obra gris, el que muchos pelean cuando llegan al gobierno. ¿Y dónde está el círculo vicioso de este tipo de negocios con la infraestructura? Y que hoy por hoy da las dudas si el enriquecimiento de Alejandro Sinibaldi se debe a su permanencia, a su gestión dentro del MICIBI. Fíjate que tradicionalmente, y esto no solo sucede en Guatemala, el Ministerio de Infraestructura y Comunicaciones es conocido como el ministerio responsable de aceitar el sistema. Es el ministerio donde se pagan las deudas de campaña, donde todas las personas que de alguna forma han aportado durante la campaña política van a recibir contratos de obras de infraestructura, contratos de limpieza de carreteras, contratos de mantenimientos. Entonces, todos estos contratos que están vinculados con la obra gris son contratos que sirven para pagar deudas electorales. ¿Y qué es una cosa que tenemos que tener muy en cuenta? Tradicionalmente, la persona que es nombrada como ministro de Comunicaciones es una persona que tiene que tener mucha cercanía con el partido y con el presidente, porque tiene que juntar la comisión que corresponde para todo el gobierno. ¿Qué es lo que pasa? Tienen una deuda de arrastre. Pensemos en este caso, cuando asumió el CIPI, que venía la deuda de arrastre del partido de la UNE. Entonces, un constructor o un empresario, independientemente de que haya construido o no lo haya hecho, quiere cobrar lo que el Estado le debe. Entonces lo primero que le dicen es 30% de lo que se te debe para poder agilizarte ese cheque. Si no, no sale, el cheque. Proceso. Solamente estamos hablando de las personas que están pendientes. Y las que financiaron. Y las que financiaron. 4,000 millones fue el cálculo más conservador de deuda de arrastre. Claro. 4,000 millones. Pero a ver, pero el financista de campaña hay que darle prioridad, claro, ¿no? O así funcionaba antes. No sé si sigue funcionando. ¿Quiénes financiaban a Valdizón? Sí, ¿Qué constructoras financiaban al PP y a Valdizón? Las mismas que ahora están ahí en el caso de cooptación del Estado. Entonces, nosotros estamos viendo acá que ellos tienen ya ciertas empresas que les dan el financiamiento de campaña y luego ese financiamiento se da a través de obras. Bueno, es cierto que en los últimos años han habido ciertos sistemas que permiten o que ayudan a buscar cierta transparencia, pero hemos visto que ya le han encontrado el camino. Le han encontrado el camino, como dice Estuardo. Para una licitación necesitamos tener cierta cantidad de personas que ofrezcan, pero ¿qué es lo que hacen? Hay un precio. Tradicionalmente hay un precio que en una hora fija uno tiene que establecer la empresa cuál es el precio estimado, que pueden ser, por decirles un cálculo, 30 millones para la construcción de un estadio. Y ese precio solo lo sabe el ministro y lo sabe la Junta y las personas que la están designando. Y los que ofrecen tienen que poner un precio más o menos estimado sobre cuánto va a dar. Pero si yo tengo línea directa con el ministro, si yo fui financista le das de campaña, el precio. Si yo soy del círculo, le decís cuál es el precio estimado. Entonces lo que va a resultar es que en la obra, cuando viene en el cálculo que se establece el porcentaje 10 arriba, 10 para abajo, el que se acerque más a ese precio es el que se va a llevar la obra. Y todos pagaron. Claro. Todos los que entran a la franja. Claro. A la franja le llaman, es el apodo de esa babosada ahí. Entonces, ahí, ¿cuál es la forma? Das el precio que va a dar Así y es. esta persona ya sabe cuál va a ser el más cercano. Entonces, pueden haber algunos. Mira cómo es de complicado esto. Aquellos que ya casi no existen, pero pueden haber algunos que dignamente quieran participar y poner un valor real para esta obra. Solo lo que están haciendo es prestando su nombre para algo que ya estaba amañado. ¿Por qué? Porque se dio el nombre, se dio el precio estimado. Ya era algo ya designado. Pero si regresamos a la causa de esto, es el INGUAT.
Comenzamos con el INGUAT. Cuando fue director. El INGUAT es todavía Vámonos más atrás. Y allí fueron también a hacer allanamientos. Claro, vámonos más atrás desde que fue diputado. Recordemos que el CIPI fue famoso porque él fue el que desarrolló la ley de minería, la ley que bajó al 1% las regalías. En aquel entonces. Hablando en la y eso no lo haces de gratis. Legislatura, cuando era diputado por el PP. Eso no lo haces de gratis. Bueno. Entonces, él tiene ya una larga historia de estar mamando del Estado, de la cosa pública. No hay almuerzo gratis, dirían por ahí. Vamos a la primera pausa de la noche. Ya sabe, la etiqueta SF. Envíe sus comentarios. Seguimos hablando de este personaje que ahora anda prófugo de la justicia.